están? Yo quiero saber cómo están, porque ustedes quiero que sepan que lo que pasó a mí me dio la excusa perfecta, literalmente, para hablar de un tema del que tenía ganas de hablar hace un montón de tiempo, pero quiero saber cómo están ustedes. El contexto de que yo les pregunte si están bien es que justamente hemos tenido una situación complicada adentro del fandom de ARMY. Que justamente, ¿qué pasa? J-Hope y RM y subieron historias yendo a un recital y en una foto con Chris Brown. Chris Brown, que también es un artista, que también es un cantante. Si no saben quién es, seguramente lo recordarán por grandes éxitos como lo que pasó con Rihanna. ¿Sí? Sabemos que hace un montón de tiempo pasó, esta persona agredió a la adorada Rihanna, puso en riesgo su vida con lo que le hizo. Y aún así, este hombre, Chris Brown, sigue siendo relevante en la industria y sigue ganando dinero. Y en el medio de todo eso, 2 miembros de BTS fueron a verlo y compartieron historias alegremente de haberlo ido a ver. Eso generó un estallido dentro del fandom y a mí lo que me hizo, siempre me hace replantear, estas cosas siempre me hacen replantearme un montón de cosas y no replantearme en el sentido de seguirlos o no, sino replantearme en, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Ok? ¿Por qué? La relación que ustedes tienen con BTS, yo la tengo con ARMY. La relación parasocial, yo la tengo con ARMY. Entonces, lo primero que pensé es, ok, ¿qué puedo hacer por ARMY? ¿Qué necesita ARMY de mí ahora? ¿Ok? Yo creo que ARMY de mí no necesita que dé mis opiniones, aunque si quieren se las voy a dar. Igual un poco van a ir mis opiniones con esto que les voy a contar hoy, porque en realidad hoy les voy a dar información teórica sobre algo que básicamente un concepto gigante y súper difícil que es separar a la obra del autor y si es posible. Pero bueno, les quería traer el vistazo teórico de eso para que ustedes con esta información, que de hecho hasta les he traído 7 textos, 7 ensayos, libros que vamos a estar revisando, bueno, justamente es para que ustedes esta información se la lleven y puedan decir no coincido con Sol, sí coincido con Sol, pero que tengan esta información teórica de sociólogos y de filósofos sobre qué se dijo en la ciencia, básicamente, porque son ciencias, sobre separar la obra del autor. Y si es posible, y qué se hace con esto, o sea, porque creo que también es un poco lo que pasa en los fandoms cuando ocurren estas cosas. Que uno a nivel individual dice qué hago con esto y a nivel colectivo también pensamos todos qué hacemos con esto. Bueno, lo que yo hago con esto es traerles información, es ir a mi base académica, porque yo soy licenciada en periodismo, porque esto lo estudié específicamente, y traerles lo que yo sé y la opinión que yo tengo a partir de esta base académica. Si ustedes después dicen, meto a Bartes en las nalgas, Humberto Eco, andate a la... Si ustedes quieren hacer eso, lo hacen, pero primero escuchan y pueden disentir y pueden informarse. Porque hay algo que no pasa acá en las redes. Acá todo el mundo sale pero nadie se sienta y dice, vamos a leer a Humberto Eco. Vamos a hablar de Dante. No, porque es más aburrido. Pero bueno, yo les voy a dar esta información que para mí es importante que el fandom la tenga, porque yo creo que los fandoms son el futuro de la política, por el movimiento que tienen político, y los quiero como inyectar de información para que ustedes puedan estar informados. Informados de lo que dice la ciencia, incluso para estar en contra, ¿ok? ¿Por qué estoy acá sentada? ¿Con qué autoridad yo vengo a hablarles de separar la obra del autor? Si se puede, si no se puede. Miren. Les juro que agarraría el título, porque la autoría la tengo adentro de un tubo que dice licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y vos decís, no, bueno, pero esto es separar la obra del autor y vos estás recibida de periodista. Les cuento, aparte esto lo cuento como, no solo con orgullo, sino porque es una situación divertida. La materia con la que yo me recibí se llama periodismo y literatura. Y si algún día subo esto a YouTube, espero que esto llegue a alguien de esa cátedra, porque es traumática. No, periodismo y literatura se trata justamente del análisis de cómo interactúa la ficción con la realidad social, porque hay una interacción, ¿sí? Entonces se ve lo que es el periodismo crudo, o sea, cómo funciona, y la literatura y cómo se van enganchando entre sí. En el medio vimos mucho sociología, filosofía, y lo que han dicho los autores con respecto a esto, los autores sociólogos, etcétera, que vienen hablando, pero chicos, desde los 40 que están hablando de este tema. ¿Ustedes se piensan que es nuevo? No. ¿Qué pasa con esta gente? Entonces yo me recibo con esta materia, me recibí con esta materia, entonces la tengo no fresca, porque hace bastante me recibí, pero es un tema que
Me traumó, chicos. Yo me recibí con esta materia. O sea, el tema de separar la obra del autor, de la relación entre literatura y cultura y qué sé yo. Yo me recibí con esta materia. O sea, la tengo marcada a fuego. Entonces, cada vez que yo encuentro en redes gente hablando así, a mí me da urticaria. Pero no porque esté en contra de la gente hablando de esto, sino porque tengo recuerdos de guerra. Pero bueno, los he superado para poder traerles la información a ustedes, ¿ok? ¿Por qué vamos a hablar de separar la obra del autor? Porque es algo de lo que efectivamente se tuvieron que haber enfrentado estos chicos para ir a ver un recital de una persona que básicamente casi nos deja sin Rihanna. ¿Puede ser? ¿Eso es posible? ¿Qué dicen los académicos? Instagram, TikTok, Internet, todo Internet te va a decir si se puede hacer o no. Todo Internet te va a decir si no se puede y si está mal o si está bien y si sos... Todos te van a decir si se puede. Yo les voy a decir lo que dicen los académicos, lo que yo estudié. ¿Ok? Les voy a explicar, yo les voy a dar la versión corta y después vamos a la versión larga. ¿Ok? La respuesta. Tambores. La respuesta de si se puede separar a la obra del autor, la respuesta corta es que no. La respuesta... ¿Cómo que no? Escuchen. La respuesta corta es que no. La respuesta larga es que si uno lo quiere hacer, lleva trabajo. ¿Ok? Separar a la obra del autor es posible, pero lleva trabajo. Esto que les estuvieron planteando las redes sociales hasta ahora, de hacer y seguir consumiendo la obra del autor que los está incomodando, del músico que no les está gustando su historia del pasado, hacer y seguir consumiendo incluso ante la incomodidad, eso no es separar a la obra del autor. Han sido engañados. Eso no es separar a la obra del autor. Les digo, otro spoiler, es mucho más fácil no separar a la obra del autor y decir no lo consumo más. El laburo, el trabajo real que uno tiene que hacer para separar a la obra del autor es grandísimo. Y no es hacerse el tonto, ¿ok? Y ahora les voy a contar cómo es. No es fingir demencia, dice Nick. Exactamente. Ahora vamos a hablar justamente de esto. Pero, para que ustedes sepan, esto es una transmisión académica. Vamos a aprender qué dijeron los autores. ¿Qué pasa con respecto a este tema? ¿Quién empezó a hablar de este tema? Este tema se empezó a hablar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les interesaría esto? ¿Saben a quién les interesaba este tema? A los marxistas. ¿Por qué los marxistas? ¿Viste? ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, justamente porque el marxismo estaba muy interesado en saber cómo funcionaban los sistemas de poder adentro de lo que eran los discursos sociales. Cosa que no le interesa tanto al capitalismo, que se va un poquito más para el lado del individualismo. Hay un montón de corrientes, no me voy a meter en corrientes ideológicas políticas, pero en su época eran los marxistas los que estaban interesados en estudiar esto, así que vamos a ver varios de ellos, ¿ok? No significa que separar a la obra del autor sea marxista, significa que los que se interesaron en esta interacción entre el arte y la sociedad fueron los marxistas en un principio. O sea, lo lamento. No puedo cambiar la historia, chicos. Es así. Si acá hay alguien que no le guste el marxismo, y bueno, ¿qué decirles? Uno de los primeros fue Lukács. Este fue George Lukács, mi amor. Miren. El George tenía algo muy interesante, que era que, a ver, él piensa la literatura como expresión y reflejo de la estructura social, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos, los marxistas, cuando empezaron a investigar sobre cómo funcionaban los estratos de poder, empezaron a ver cómo ese poder se transpiraba en las obras literarias. Vamos a hablar mucho de lo que es literatura, pero esto lo pueden transferir a la música también, ¿sí? Él saca algo que se llama teoría de la novela en 1916. Dios mío, hace 1000 años. Analiza cómo la forma literaria de la novela moderna surge como expresión directa del desamparo trascendental y de la fragmentación de un mundo burgués del burguesía desintegrado, a diferencia de la épica clásica que expresaba una totalidad de social armonía. Fíjense que ellos empiezan a ver marxismo en todos lados, pero está esta cuestión de que él interpreta a la nueva novela moderna, que ahora no es moderna, del 1900, como parte del desamparo trascendental que viene con la revolución industrial, el capitalismo, como que no todo era como la épica de la Odisea. ¿Se acuerdan cuando analizamos la Odisea en este canal? No se acuerdan, no importa. Odiseo es de principio a fin perfecto en la Odisea, en el texto original. El tipo es inteligente, vivo, sale de todas.
En cambio, ahora, cuando lo vemos reinterpretado por Nolan, sufre, se transforma. ¿Ven cómo hay un roce en esos dos tipos de héroes? Bueno, esto es lo que un poquito nos plantea Lukács, que es como, dice, me parece que hubo este cambio entre lo clásico y lo moderno, en base a que hay como un desamparo de parte de la sociedad. Él lo interpreta por el lado político, de la burguesía, etcétera, pero bueno, hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, él hace varios ensayos sobre el realismo. Tengo acá un apunte que estoy chusmeando. Para él, el gran escritor no es el que escribe minuciosamente la realidad empírica de manera fotográfica, sino el que crea personajes típicos cuyas vidas, conflictos y contradicciones encarnan de forma extrema las fuerzas vivas, económicas y de clase del cuerpo social. Él empieza a detectar, como buen marxista, que de alguna manera, si el personaje representa las dolencias de la época que tenían que ver un poquitito con los problemas de clase, evidentemente esa obra iba a ser exitosa. ¿Saben quién por esa época, en esos ensayos, quién sacó su libro a inicio de 1900? Demian, el libro en el que se basa Wings. Entonces, fíjense que hay una razón por la que Demian nos toca el corazón a todos. Hay algo ahí más allá de Jung, ¿sí? Se logra tocar algo más que lo individual. Y Demian está específicamente armado para ser pensado desde lo colectivo, porque está basado en... ¿cómo se llama? En la teoría junguiana, básicamente. Tiene Lucien Goldman, que ahora se los voy a googlear para que vean quién es Lucien, mi amigo Lucien. Lucien Goldman, ya estamos un poquito más modernos. Este hombre es, bueno, ya del 1955 por ahí, habla del sujeto transindividual, ¿sí? Que es un sujeto que no es un individuo aislado, sino que las clases sociales o grupos socioeconómicos construyen colectivamente una serie de respuestas a su realidad histórica. O sea, el artista y escritor toma una estructura mental colectiva y le da una forma estética superior, convirtiendo la cultura viva en un grupo en una gran obra de arte. ¿Saben quién estuvo hablando también de estos temas? Obviamente el amigo Jung con el inconsciente colectivo. Hay una gran influencia, se empieza a hablar de una gran influencia de la sociedad en lo que uno hace individualmente, ¿ok? Incluyendo el arte, ¿sí? Entonces, acá arrancamos básicamente a hablar de que la cultura influye en la cultura, la sociedad influye en el arte. Cada canción que ustedes ven, que es que sí, ven, muy bien, muy bien. Cada canción que ustedes ven y cada película que escuchan, cada canción que ustedes escuchan, cada película que ven, cada libro que leen, todo está influido por el contexto sociocultural en el que existe y existió el autor, ¿ok? Quien escribió. Está atravesado por eso, ¿ok? No es lo mismo leer el diario de Ana Frank que leer Harry Potter. ¿Sí? Ni me hagan hablar de Harry Potter porque yo les juro, cuando yo veía o sea, obviamente, cuando yo veía a la gente indignada por lo que pasó con BTS, o cada vez que veo a alguien, ni siquiera esta situación, porque no fue tan así, pero cada vez que veo a alguien triste porque descubre que su artista favorito hizo algo muy funable o se juntó con alguien funable, yo estoy como Marge con los Sims, Marge Simpson cuando dice Canela debió haber muerto, debió haber sido yo, Canela, porque literalmente, ¿cómo se llama? Porque literalmente me pasó eso con J.K. Rowling, chicos. A mí esa mujer me crió y me abandonó en el frío. No, igual cuando se volvió transfóbica me partió el corazón. Sí, Agus dice sí. Sí. Sumamos y sumamos, sí, tal cual. No me hagas acordar, dice algo así. No, mi conejo Canela, así estoy, así estoy. Sí, debía haber sido yo quien mordía ese cable eléctrico, porque me fui para ese lado. Pero bueno, el amigo Goldman, el amigo Lukács, los dos coinciden, ¿sí? Todos empiezan a coincidir en confluir, digamos, en esta teoría de que hay una cuestión de que la sociedad influye muchísimo en lo que está pasando en la cabeza del escritor, ¿sí? Por eso, de pronto nos encontramos con cuestiones escritas de decir, no, es re machista este libro, y alguien te dice, no, bueno, pero acordate que se escribió en 1932. Tenés que tener en cuenta que en ese momento, y sí, efectivamente hay que tener en cuenta lo que estaba ocurriendo en el contexto social
y culturales, y por eso, reitero y siempre lo digo, las adaptaciones son precisamente eso, adaptaciones que permiten que una persona 50 años, 30 años después pueda ver una película sobre un libro y pueda sentirse identificada. Si nosotros agarrásemos la Odisea tal cual la hizo el amigo Homero, nos moriríamos de aburrimiento y sería imposible identificarnos con el personaje principal, ¿sí? Se puede ser un ejemplo, eso puede ser un ejemplo de separar el arte del artista, lo de Rowling, yo no la puedo separar, adelanto que eso sí no lo puedo separar, a mí me rompí el corazón y fue como... Pero bueno, eso es un tema personal mío. Tranqui. Nosotras como fandom, ¿cómo podemos hacer? Desde un punto sano. Y es complicado, Roxy. Es complicado. No es fácil. No les voy a dar una respuesta yo. Yo les voy a dar información, ustedes van a tener que buscarla. Ojalá les diera una respuesta. Es que es mucho más fácil en internet que alguien te diga qué hacer. Yo no les voy a decir qué hacer. Yo les voy a decir lo que dicen los académicos. Están atravesados. Cada artista está atravesado por su época, por lo que vivió, por su cultura, por su ideología, chicos. Por su ideología. Bien, y después viene Bakhtin, que de Bakhtin les traje un... Pues Bakhtin no utiliza la frase exacta, ninguna obra habla sola, sino que desarrolla una tesis a través de la frase el hablante no es un Adán bíblico. En todo enunciado, en un examen más detenido realizado en las condiciones concretas de la comunicación discursiva, podemos descubrir toda una serie de discursos ajenos, semicultos o implícitos, o un diferente grado y con diferente grado de otredad. ¿Qué está diciendo con esto tan complicado? Lo que está diciendo básicamente es que en todos los discursos vamos a ver discursos ajenos, semicultos o implícitos. En los discursos de todos los artistas van a haber otros discursos que los atraviesan, ¿ok? Incluso para estar en contra de eso. Por eso, un enunciado revela una especie de surcos que representan ecos lejanos y apenas perceptibles de los cambios de sujetos discursivos y de los matices dialógicos y de las marcas limítrofes sumamente debilitadas de los enunciados que llegaron a ser permeables para la expresividad del autor. ¿Qué quiso decir con toda esta cosa tan difícil? Que aparecen ecos lejanos, apenas perceptibles de otros sujetos discursivos que fueron otros artistas o incluso políticos de la época del artista, que aparecen entre esos matices, o sea, aparecen ocultos. Y esto es muy importante, por eso se los resalté, este dato que señala Bakhtin, que el artista está completamente atravesado por su época, por su cultura, por su ideología, y eso no lo vamos a ver tan fácil en su discurso, ¿ok? Cuando uno ve un cuadro del señor Bigotín, porque el señor Bigotín, el de Alemania, ya saben de quién estoy hablando, era pintor, quiso ser pintor, le fue mal, hay cuadros de él. En el cuadro está lo que él siente, está todo lo que él siente, pero no se ve fácilmente. Se ve una virgen con un niño. Si quieren lo pueden googlear, porque hay cuadros del señor Bigotín en internet. No los voy a poner. No le voy a hacer publicidad ni muerto. Pero entienden lo que voy, ¿no? Lo que está señalando es que hay cosas escondidas en lo que es el metalenguaje del artista. Pero la PQMP, ¿me estás queriendo decir entonces que no me puedo poner a leer Harry Potter porque seguramente hay discurso transfóbico? No te estoy diciendo que no podés. Te estoy diciendo que quizás hay. ¿Y cómo lo veo? Ah, ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Y acá es donde señala. El hablante no es un Adán bíblico, es decir, no es un hombre solo, sin nada, que tenía que ver con objetos vírgenes y aún no nombrados a los que debía poner nombres. Las concepciones simplificadas acerca de la comunicación como base lógica y psicológica de la oración hacen recordar a este mítico Adán. En la mente del hablante se combinan dos concepciones. Cuando pronuncio oraciones como las siguientes, el sol alumbra, la hierba es verde, estoy sentado, las oraciones semejantes son desde luego posibles, pero o bien se justifican y se fundamentan con el contexto de un enunciado completo que las incluye en una comunicación discursiva como réplicas de un diálogo. No puedo creer que tuve que estudiar esto. De un artículo de difusión científica, en una explicación de maestro en la clase, etc. Acá está diciendo que cada frase que elige cada uno de los artistas no es porque le pintó, o sea, hay un contexto, ¿sí? No es lo mismo decir el sol alumbra que explicar académicamente cómo es el sol, ¿se entiende? Me encanta porque en comentarios están como, presten atención, atención que esto entra en el examen. Bien, esto es Bakhtin, ¿ok? Estoy tratando de ser lo más explícita y que se entienda lo más al llano posible, ¿sí? Porque esto es texto académico y yo cada vez que lo leo tengo recuerdos de guerra. Me están haciendo volver a periodismo y literatura. Miren lo que hago por ustedes. Lo que hago por ustedes. Ok, bien. Entonces,
Tremendo, tremendo lo que estamos aprendiendo porque de pronto estamos aprendiendo que adentro del discurso están cosas escondidas, ¿sí? Mientras que Goldman busca el origen social de la obra en la visión del mundo, en la visión del mundo de un grupo clase social, porque Goldman, marxista como él, creo que era uno de los marxistas, Bakhtin, que es el que acabamos de leer, demuestra que en la práctica del lenguaje ese sujeto nunca está aislado. La obra literaria, el cine, las películas, la música son polifónicas, porque en ellas se cruzan y debaten múltiples voces socioideológicas de la época. O sea, puede ser que si yo leo un poema de un hombre blanco alemán de 1940 y pico, ¿haya discurso del señor Bigotín atravesando eso? Sí. ¡No! Puede ser, es posible. Ahora que lo sabemos, conspiraciones. Ahora que lo sabemos, podemos, no les digo dejar de consumir, pero abrir los ojos. Que acá está mi propuesta, chicos. ¿Ustedes quieren separar la obra del autor? Lean, consuman conscientemente. Nada del consuman conscientemente, chicos. Vean escuchen lo que está diciendo su artista. Lean lo que está diciendo el escritor. Vean la película. Digan, ¿qué me está diciendo a través de lo que no me está diciendo? Ah, es más difícil eso. Es más fácil el la. Y bueno. Lo lamento. Es más fácil cancelar al artista. Miren lo que les digo. Es más fácil. Bueno, igual les voy a seguir teorizando sobre lo que dicen los autores. Entonces, ahora les voy a hablar a la inversa. Porque en esto de separar al artista del coso, dicen, no, porque hay que separarlo, porque ¿qué tiene que ver una simple novela, una simple canción? ¿Qué tan mal le va a hacer que estrenen la versión del cine de Haunting Adeline o como se llame ese libro? Porque no lo conozco, porque hay todo un debate ahí de eso. ¿Vieron lo de Haunting Adeline, que es un libro muy controversial? Muy controversial de Dark Romance. Y hay como miedos. Mientras vayan escribiendo sus preguntas en comentarios, si tienen. Y hay como miedos de cómo va a afectar a la sociedad que se estrene esa película. Porque está mal. Bueno, y hay un montón de gente que dice, no, porque es ficción, porque hay que separar a la realidad de la ficción. Porque acá entra otra cosa, separar realidad de la ficción. Y hay gente que dice, no, va a ser súper mal. Bueno, ¿qué dicen los autores de la cultura influyendo en la sociedad? El producto literario, la película, la canción, la música, todo, ¿influye en la sociedad o no? ¿Qué dicen los autores de eso? Ahora vamos a pasar a esa sección. Entonces, vamos a hablar de si el arte influye en la sociedad. O sea, esta vuelta, ya sabemos que la sociedad influye en el artista y que el artista está atravesado por su época y por la ideología de su época. Y si su época fue machista, el artista va a tener el discurso machista, mal que nos pese. Si el artista, la sociedad era una sociedad que era segregacionista, probablemente había un pelito ahí de segregacionismo en el artista. Complicado, ¿sí? Pero está en nuestra... porque, chicos, somos complejos. Es parte de ser humano. Bienvenidos a la humanidad. Esto que le dicen en redes sociales que la vida es blanco o negro es mentira. Somos una gama de grises horrible y hermosa. Bienvenidos a la confusión de ser humanos. ¿Qué pasa si hacen la película de ese libro de Dark Romance tan cuestionable? Bueno, ¿pasa algo? Como saben, mi respuesta es relativo, pero la P que me P no me puedes dar una respuesta y sí, es que, a ver, académicamente sí pasa algo, chicos. El arte influye en la sociedad. Sí influye. Sí puede influir. Sí puede. Sí puede. Todas las respuestas más feas les doy hoy, pero sí puede decir, claro que se puede. El arte, de hecho, puede hasta presionar a la sociedad para que termine dando un salto ideológico hacia el lugar. Podemos ver hacia dónde está yendo la sociedad, incluso en el arte. Se empieza a ver primero en el arte muchas veces y en la filosofía y en las artes se empieza a ver esto, ¿viste? De para dónde está yendo la corriente, ¿sí? ¿Quiénes hablaron de estos? Bueno, mi amigo Raymond Williams, ¿sí? Habla de que la cultura y la sociedad está profundamente entrelazadas y se hacen y se rehacen mutuamente. Es un proceso material e histórico continuo, ¿sí? Yo a Williams lo encontré. En las sociedades donde la gente está dividida en varias clases sociales, seguimos con la línea marxista, parece, la cultura es diferente al individualismo posesivo. O sea, depende del individualismo de lo que es las prácticas urbanas y de negocios. Esto lleva a varias preguntas.
¿Cuál es la idea de cultura común según Williams? Porque acá entra también el tema del sentido común. Seguimos abriendo ventanas, porque el sentido común es una invención que no existe, chicos. O sea, el sentido común no es común para todos. Es muy loco eso. Pero él habla justamente de esto, ¿no? Que dicen, bueno, sí, porque no influye en la cultura esta canción, que todo el mundo en el reggaetón esté hablando de denigrar a las mujeres, no va a influir en la cultura. Pero ¿qué pasa si es la única música que consume determinada clase social? Obviamente van a estar hablando de clases sociales, porque como yo les dije, son todos de perfil, están tirados para el lado de la izquierda. Siempre están pensando en clases sociales. Entonces, hay poder hay poder de la cultura sobre el individuo y al mismo tiempo hay influencia del individuo que tiene sobre la cultura. Hay diferentes puntos en el que tienen impacto en la sociedad, ¿sí? en la sociedad cultural. El individuo, y acá hablamos de influencia, por eso volvemos, por ejemplo, el fenómeno de las tradwives va a generar, por ejemplo, que haya más mujeres que quieran tener una vida conservadora. Sí, porque puede generarlo porque está aportando valor simbólico a la idea de vivir cocinándole a tu familia, a tu marido, a tu familia. Después, patriarcado y todo lo demás es otra conversación, ¿sí? Hay una influencia. Si el arte tiene la habilidad de llegar a muchas personas, va a tener la habilidad de influir en muchas personas. Entonces, efectivamente, la cultura, las artes, influyen en la realidad. No por eso vamos a hacer todas tradwives ahora. Chicos, yo no sé lavar un trapo. Y soy una persona independiente. Pero igual le carga valor simbólico a la vida, digamos, a esa perspectiva de vida. Y bueno, y hay gente que va a ir para ese lado. Es así. Que en nuestra lista de autores que hablan de estos temas está Terry Eagleton, que dice que la teoría literaria no es un conjunto de reglas técnicas y neutrales para analizar textos, sino una intervención política e ideológica ligada al poder social. Este fue discípulo de Williams, del que acabamos de leer. Para Eagleton, la relación entre literatura y la sociedad no es una vida de una sola mano, sino que es un vínculo de doble sentido, donde la sociedad determina la literatura y esta, a su vez, ayuda a reproducir y consolidar o cuestionar las estructuras de poder. Así como escuchaste. Si escucho a Cristian Nodal, ¿también soy infiel? Pregunta Niquitos. No, pero hay una... ¿Qué pasa si la ideología, no es ideología, sino el discurso de que no está tan mal la infidelidad se transpira en sus letras? ¿Qué pasa si vos no la reconoces? No, a mí no me van a influir, yo no soy una oveja. ¿Qué pasa si todo lo que consumís dice eso? Manipulación de masas. Ahora entramos a ser conspiranoico. No, igual, a ver, tampoco quiero que entren en el estado conspiranoico. Quiero que sean más conscientes de lo que consumen y cómo lo consumen. ¿Se entiende? Es esto nomás. Es esto nomás. Mira, miren esto. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Miren esto. No, acá. Texto. Significado, significante. No les voy a dar esta explicación porque esto es Saussure y Saussure no quieren saber quién es Saussure. Si no saben quién es Saussure, tienen suerte, ¿ok? Significación, junta esto y le crea una nueva cosa que es significación, que tiene que ver con ideología, significado, significante, historia. O sea, fíjense cómo en un texto tenés esto que es lo que integra el texto, la parte grosa, que está pegada con ideología y con historia. Los amo, los amo. A mí me encanta cuando hacen esto los autores. Te destruyen la cabeza. Esto resalté. La poesía, y esto, escuchen lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo poesía. ¿Ustedes qué consumen? Música. Bien, esto, poesía. Poesía, versión antigua del rap. ¿Ok? Poesía. Como se dice, es el recurso final de la sociedad en crisis ideológicas, reemplazando la crítica con consuelo, lo analítico con lo afectivo, lo subversivo con lo sostenible. Viene a denotar una práctica literaria menos particular en el modo de operación de la ideología en general. Aún así, la poesía, como la cultura, está vaciada de contenido en la misma proporción, o sea, en proporción directa con sus... sí, verdadera cultura. O sea, como que de alguna manera dice que la poesía puede llegar a ser funcional del sistema si reemplaza la crítica con consuelo
o lo analítico con lo afectivo. Esto yo lo vinculé mucho a esta cuestión de que a veces está esa crítica de que hay un montón de música que es vacía, que qué sé yo, cumple un rol, ¿sí? Cumple un rol afectivo, ¿sí? Que sostiene la estructura social. Y ustedes dicen, no, bueno, entonces no hay que escuchar más pop. La estructura social se tiene que sostener, chicos. No podemos estar todo el tiempo haciendo la revolución, ¿ok? Hay armonía, pero no hay sistema. Hay instinto, pero no lógica. El eterno crecimiento, pero no madurez. Movimiento continuo y nada adquirido. La perpetua apertura de preguntas y respuestas a nada. Infinitas posibilidades de todo que se convierte en todas las cosas sin ser nada. Habla como si fuera que la poesía muchas veces da vueltas en sí misma y termina siendo como una rumiación mental, masticar mentalmente cosas y como que uno como que no termina de lograr nada. Esto es como una crítica de una persona muy zurda. Creo que Eagleton era zurdo. No hay manera que no sea zurdo. Esto es una crítica de un poquitito de la idea de una poesía vacía, ¿ok? Que yo coincido y no coincido. Fíjense como yo también me peleo con los autores, porque es como, bueno, está bien, no puedes quejarte de que la poesía no sea subversiva. Estos modelos, dicen, en la búsqueda de estos altos modos, digamos, del humanismo, el racionalismo, buscan identificar las leyes sociales inimmutables, ¿sí? A través de un ideal que se llama individualismo romántico, que es para evitar, por un lado, la anarquía y la disrupción social, que conformaría no pensar que hay algunos modos más altos, ¿sí? Que, a ver, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Esto igual son expresiones ideológicas, ¿no? Que alguien tiene que mantener el status quo. Y un poquitito se pone romántico el status quo al decir, bueno, no, pero hay una manera de que el hombre sea perfecto, etcétera, ¿sí? Tampoco nos tenemos que creer, tampoco tenemos que comer, tampoco comemos vidrio acá. Acá sabemos que no hay nadie perfecto, ¿sí? Bien, entonces, esto por el lado de Eagleton. Él lo que dice es que la literatura no tiene un poder mágico autónomo para cambiar la realidad, ¿sí? Sino que va operando como un vehículo activo de ideología. ¿Se entiende? La literatura, las ciencias, el arte van cambiando la realidad, pero pueden ser como un vehículo para romper la realidad o para reforzarla. Ahora, que ya sabemos que las artes influyen a la sociedad, vamos a pasar al final, que es, ¿se puede separar a la obra del autor? ¿Se puede finalmente separar a la obra del autor? Ahora vamos a pasar al final y vamos a leer a Barthes, mi amigo el Barthes. Mi amigo el Barthes, en pos de pensar en la separación de la obra y del autor, porque no se puede, pero si se puede, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Barthes dice, ¿vieron? Barthes dice, lo tenemos que matar. La muerte del autor, dice Barthes. Prepárense. No, bueno, sí. Opa. Lo que propone el amigo Barthes. Lo tenemos que matar. Ok, bien. La muerte del autor. La muerte del autor tiene que ver con... Ahora vamos a Barthes. Voy a dejarlos que Barthes les hable. Para que voy a acomodar esto un poquitito a la izquierda. Dale, amigo. Ahí va. El amigo es el amigo, el Barthes. Igual va a venir alguien que va a decir que Barthes dijo cualquier cosa, de siempre. Miren, acá les resalté lo que habla del surrealismo para explicar el punto de vista de Barthes. Surrealismo que es corriente del arte que se encuentra específicamente ilustrada en la era Wings. ¡Oh, no me jodas! ¿Cómo que está en Wings? Pues el surrealismo está vinculado a Carl Jung y a toda la época del tema del psicoanálisis. Y en mi libro, Seven Together, analizo cómo el short film Lie puede estar vinculado a un artista surrealista que se llama Magritte. Pero eso es un tema que está en mi libro, no vamos a hablar de eso ahora. Ya que seguimos con la prehistoria de la modernidad, indudablemente dice, no podría atribuir al lenguaje una oposición soberana en la medida en que el lenguaje es un sistema y en el que él en este movimiento postulaba románticamente que era una subversión directa de los códigos. Ilusoria, por otra parte, ya que un código no puede ser destruido si tan solo es posible burlarlo. Él está hablando de cómo el surrealismo
hablaba de que como que quería romper el lenguaje a través de la muestra del inconsciente, ¿no? Como que nada tiene sentido, vamos a poner cosas que son oníricas de los sueños y ese tipo de cosas, pensando que podían burlar el código, o en realidad romper el código del lenguaje, porque todo era en código de sueño. Esperen. Al aceptar el principio y la experiencia de una escritura colectiva, el surrealismo contribuyó a desacralizar la imagen del autor. Uy, me encanta cómo esto se termina vinculando con Wings. Todo vuelve a Jung. Por último, fuera de la literatura, en sí, a decir verdad, la lingüística acaba de proporcionar a la destrucción del autor un instrumento analítico precioso, al mostrar que la enunciación en su totalidad es un proceso vacío que funciona a la perfección sin que sea necesario rellenarlo con las personas de sus interlocutores. Lingüísticamente, el autor nunca es nada más que el que escribe. Del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo. El lenguaje conoce un sujeto, no una persona, y eso es sujeto. Vacío, excepto en la propia enunciación, que es en la que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se mantenga en pie, es decir, para llegar a agotarlo por completo. ¿Qué dijo con todo esto este hombre? Que el autor nunca es más que el que escribe. Punto. Lo que nosotros hacemos con su obra y con él es el siguiente paso. Se puede matar al autor, señoras y señores. Un texto está formado por escrituras múltiples, es lo que veníamos hablando antes, procedentes de varias culturas, y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, una contestación. Pero existe un lugar en el que se recoge todo eso, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino que es el lector. ¿Entienden lo que está diciendo acá? Se los vuelvo a repetir. Si venimos diciendo que un texto está atravesado por el contexto en el que el autor escribe el libro, en el que hace la música, si todos los chicos de BTS están atravesados por la cultura coreana, por la edad que tienen, por sus vivencias, por ustedes, por ARMY, la reinterpretación, o sea, la interpretación se recoge el lugar, el espacio donde toda esa multiplicidad encuentra un foco, un canal, no es ni ellos ni su música, son ustedes. Ay, es hermoso. Es hermoso. Lloremos. Es el lector. El lector, o sea, o el espectador o el que escucha, es el espacio mismo en el que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las críticas que constituyen una escritura o el arte. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Pero este destino ya no puede seguir siendo personal. El lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Es él tan solo, ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito. Y acá, igual acá yo disiento con él, porque primero el lector aparece como una especie de receptáculo que reúne todo esto, pero después el lector se la devuelve. Se la devuelve y le hace pedazos la obra. Así como le pueden llegar a hacer pedazos la música, así como le hicimos pedazos a J.K. Rowling Harry Potter, chicos. ¿Qué garlompa son los merodeadores? Váyanse a O3. Váyanse a O3 a ver cómo Harry y Draco se besan, chicos. Ese es el lector agarrando el libro y diciendo es mío y voy a hacer con esto lo que yo quiera. ¿Se entiende? Es buenísimo. Entonces, la crítica clásica no se ha ocupado nunca del lector. Para ella no hay en la literatura otro hombre que el que escribe. Hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esa especie de antifrasis, gracias, a la que la nueva sociedad recrimina soberbiamente en favor precisamente de lo que precisamente ella misma está apartando, ignorando, sofocando, destruyendo. Bueno, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Te amo, Bartes. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Alguien dijo a otros, dicen. A ver, entonces, esto es hermoso, porque estamos diciendo, correte y yo voy a hacer lo que quiera con tu arte. Está bien, lo tenemos que matar. No, a ver. ¿A qué se refiere con el nacimiento del lector? Se está refiriendo a que tiene que ser un lector consciente. Si ustedes están leyendo, nuevamente, un autor que vivió en Alemania entre 1940 y 1950 y nada tiene que ver su historia o la novela que están leyendo con lo que pasó en esa época,
igual tienen que estar atentos para ver en dónde está esa ideología porque se va a colar, va a aparecer. Y ustedes, como son el lector que mata al autor, pueden decir, ah, te casé. Mirá, acá te quisiste hacer el loco y quisiste decir, no era tan malo el amigo Bigotitos. Y yo lo vi entre líneas, pues no me lo dijiste directo. Y yo lo vi. Y no me engañaste. Y yo resignifiqué tu obra. Todo esto me gustó, todo esto no. ¿Se entiende? Es una lectura remil consciente que se hace. De la música, del arte, de lo que ustedes quieran. Por eso, separar a la obra del autor no es es sentarse, pero con una pistola en la mano, con escopeta así, y decir, a ver vos, que tuviste esas declaraciones cuestionables sobre los derechos de la mujer, a ver qué dice tu música. Mirá que bueno, tu música dice, vamos a divertirnos en la disco. Ojo, Ojo, vas a hablar de lo que... ¿Me vas a cuestionar si yo te puedo decir que no? ¿Vas a hablar de consentimiento? Mirá que... ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Ojo, es una lectura recontra remil consciente. A mí no me vas a agarrar. A mí no me vas a... Yo sé que yo opino yo sé que yo opino que yo soy recontra feminista y vos no. Pero a mí no me vas a meter tus ideas disfrazaditas en tu arte, pues yo las voy a ver. A mí no me vas a agarrar. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Acá Indy dice, si matas al autor no vas y te tomas una foto con él. Sí, igual este stream es para ustedes, chicos. Esto es para ustedes, para que ustedes sepan qué hacer con la persona que quieren matar. Con el autor. ¿Se entiende? ¿Sí? Es para ustedes, no es para mí, no es para ellos. Me gusta esta perspectiva, dice Ivanita. Te sentás en la puerta de tu casa con una escopeta y decís, esto de BTS fue una excusa, es una excusa para hablar de esto. Y Bartes no es el último que vamos a ver. El último que, no entró, bueno, Humberto Eco Humberto Eco es un stream aparte. Así que vamos a pasar directamente a Hans Robert Haus, que él habla de el horizonte de expectativas. Me encanta. Pero Haus habla de algo mucho más interesante que es que son... A ver, habla de cómo nos podemos postular, cómo podemos nosotros pararnos frente a un texto. Y ahora se los muestro, que es desde la parte de complicidad, discusión, etc. Primera posición, dice Hall. Atentos. Posición hegemónica dominante, básicamente estar de acuerdo con todo. El perceptor toma el significado connotado. Hall esto lo ve y nos lo está explicando desde la perspectiva de mirar televisión, ¿ok? Pero esto aplica a todo tipo de difusión, artística, series, películas, libros, lo que quieran. Dice, porque él habla de, esto se habla mucho en comunicación, que es la capacidad de decodificar el mensaje. Cuando alguien nos está diciendo, cuando el conductor de televisión te está mirando y te está diciendo, te está insinuando que se viene una crisis económica, no te está diciendo nada más, no te está dando información nada más, sino que está buscando que vos sientas miedo. O sea, el mensaje que vos decodificás es, debo sentir miedo, se viene una crisis económica. Que no es lo mismo que te digan, bueno, mira, hay una crisis, pero el gobierno la va a sostener, que eso ya es, se viene una crisis económica, no debo sentir miedo. ¿Ven que uno decodifica? Son dos mensajes diferentes, se decodifican diferentes. Bueno, básicamente. Podríamos decir que el perceptor, o sea, la persona que recibe el mensaje nosotros, es el típico ideal de comunicación perfectamente transparente, ¿sí? Dentro de esta podemos distinguir posiciones generales por el código profesional. Es una posición en la que el comunicador profesional asume al encodificar un mensaje que ya ha sido significado de un modo hegemónico. El código profesional es relativamente independiente del código dominante. Todo esto es terminología de comunicación. O sea, no se las voy a explicar porque es para quilombo. Pero es básicamente esta cuestión de posición hegemónica dominante. Básicamente, estar absolutamente de acuerdo con... O sea, nosotros cuando decodificamos lo que nos dice nuestro autor, nuestro artista, el músico... O sea, una vez que miramos, decimos y miramos todo lo que hizo el artista, pensamos, bueno, ¿voy a estar de acuerdo con lo que me está codificando esta persona?
Una opción es, sí, estar de acuerdo, porque de pronto en ninguna parte de la canción habla de hacerle daño a personas, por ejemplo, ¿no? La segunda posición que podríamos identificar es la de el código negociado. Probablemente la mayoría de la audiencia entiende bastante adecuadamente que ha sido definido dominantemente y significado de forma profesional. O sea, medio que negociarlo. Las definiciones dominantes conectan implícita o explícitamente el acontecimiento con totalizaciones grandiosas como las visiones acerca del mundo. Toman amplias perspectivas de los temas, relacionan los acontecimientos de interés nacional o a nivel de geopolítica. Bien, esto de negociado se puede aplicar de la siguiente manera. Vos estás escuchando una canción de un artista, músico, que sabemos que en su pasado fue agresivo con gente, no con Rihanna nada más, que es una persona agresiva. Y de pronto notas que hace una frase de la canción te dice, porque a veces me vuelvo loco, y es como, te casé. Eso no está bien. Estás normalizando perder los estribos. Pero lo casaste ahí, en el hilo. El resto de la canción te gustó. ¿Se entiende? Eso es negociado. Se puede negociar. Cada uno decide. Yo no les voy a decir hasta dónde ustedes negocian y hasta dónde no. Esto es para que ustedes tengan herramientas. En la versión negociada contiene una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales. Se reconoce la legitimidad de las definiciones hegemónicas al hacer las grandes definiciones abstractas, mientras en un nivel situacional situado más restringido se hacen sus propias reglas fundamentales, se opera con excepciones a la regla. ¿Sí? Ni tan ni muy. ¿Sí? Se negocia con la obra, con el discurso. Y después tenés esta que es totalmente contraria. El mensaje es destotalizado en el código preferencial para volver a totalizarlo dentro de ciertos marcos de referencia alternativos. Como si escuchás una canción de Cacho Castaña, si no saben quién es Cacho de Castaña, qué bien, chicos, porque acá en Argentina teníamos a este hombre muy, muy viejo, este cantante, que decía, si te encuentro con otro, Eso decía la canción. ¿Se entiende? Acá agarramos y decimos, no, totalmente contrario. ¿Ven cómo hay muchos matices? Pero, nuevamente, para que lleguemos a este punto en el que estamos decodificando un mensaje de lo que nos produce el arte, tenemos que sentarnos a prestar atención a lo que estamos escuchando. ¿Se entiende? Y por último, que se puede separar a la obra del autor, pero para separar a la obra del autor, chicos, volviendo a este ejemplo del artista con pensamiento fascista, tenés que sentarte y escuchar en dónde está ese pensamiento, entre líneas, transpirándose a través de la obra. Porque convengamos que Chris Brown no va a salir a hacer a cantar una canción sobre cómo agarraría a piñas a su próxima novia. No lo va a hacer. Va a parecer muy sutil si es lo que piensa en su arte. Tienen que prestar más atención. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes de verdad quieren seguir consumiendo artistas, autores, pintores, lo que sea, que tienen estas cuestiones que a ustedes les incomodan, presten atención, porque va a estar en la obra. Va a estar en la obra, chicos. Y si yo no estoy de acuerdo, si yo voy a consumir un artista que patea perritos, si yo no estoy de acuerdo con patear perritos, tengo que estar más atenta, el triple de atenta, a que no me terminen transmitiendo esa ideología. Obviamente que no la voy a aceptar porque mansamente, nadie acepta mansamente, pero es un acostumbramiento que uno tiene. ¿Se entiende? A escuchar siempre lo mismo. Ojo con esas cosas. Lo que me parecía como muy superficial era la noción de separar al artista de su obra sin hacer todo este laburo, que es un laburazo, que es de mantenerse atento a todas las cosas que están en la obra, que son del artista y que van a seguir estando ahí, que no coinciden con nuestro código moral. Vamos a tener que consumir con más conciencia. ¿Querés seguir leyendo Harry Potter? Léelo bien ahora. Léelo, pegar una leída sabiendo lo que piensa Rowling. Vas a ver cómo te cambia la perspectiva. Capaz que lo seguís amando el libro, pero vas a aprender más cosas vas a aprender más cosas de ella, vas a ver qué cosas no coincidís. Va a ser una lectura más rica, pero más incómoda. Separar al artista de la obra debe ser incómodo.
necesariamente es incómodo. Bueno, mi colmena hermosa, les agradezco por haber asistido al live de hoy. Como siempre, estamos todos los viernes haciendo análisis, ya sea de BTS. Y si no hay nada para hablar de BTS, hacemos análisis de filosofía y sociología y nos rompemos la cabeza con cosas. ¿Ok? Así que muchas gracias por juntarse a analizar cosas conmigo, por estar presentes. Nos vemos por la misma, nos vemos por la misma hora y por el mismo canal el próximo viernes. Les amo, Army, les amo, Colmena. Adiós.